Te adoramos, Señor. Nos disponemos a adorarte, a darte nuestra vida, nuestro corazón. Te adoramos en familia. Queremos dedicarte este tiempo, darte honor, darte gracias porque estás en medio de nosotros y preparar nuestro corazón, preparar nuestro espíritu para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te damos todo el reconocimiento en esta tarde, en el nombre de Jesús. Adoramos a Dios. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Te adoramos, Señor, te damos el primer lugar, te bendecimos. Ocupa tu lugar en nuestra vida, abrimos nuestros corazones, abrimos nuestra vida para darte el primer lugar. No hay otro como tú, no hay otro, no hay otro como tú. Te adoramos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Qué bueno que podamos encontrarnos nuevamente para compartir un momento juntos, por lo menos por estos medios. Seguimos en la cuarentena, así que estamos cuidándonos y en este tiempo donde los contagios aumentaron bastante y la velocidad de contagio aumentó bastante, le seguimos recordando y animando a los hermanos de la iglesia que tengan precaución. Sé que muchos tienen que ir a sus trabajos o tienen que movilizarse por distintas razones particulares. Los que tengan la necesidad de hacerlo, que por favor lo hagan con mucha precaución, con mucho cuidado, que tomen los recaudos necesarios para evitar todo tipo de contagio, las precauciones de sanidad, de cuidado, de uso de tapabocas, el alcohol en gel, lo que ya sabemos, tener la distancia, no compartir un mate, bueno, cuidarnos en esas cosas para que el contagio, por lo menos entre los que están trabajando y particularmente todos los que están sirviendo en las distintas actividades de la iglesia, no se reproduzca el contagio. Hay varias familias que están con el COVID y están atravesando la enfermedad. Gracias a Dios no hay ninguno grave, pero varios han tenido que pasar este momento y no es nada agradable el tránsito
de la enfermedad y bueno, por las lesiones que generan en el cuerpo. Particularmente le mandamos un beso grande a Justina y a Sol para que Dios la sostenga en este tiempo, además de atravesar la enfermedad, el hecho de este tiempo de distancia y de esperanza y luchar con el recuerdo y con la esperanza, que Dios esté fortaleciendo ese hogar, esa familia y a todos los que han sufrido, sufren pérdidas o han sufrido pérdidas en estos meses también, que Dios les siga sosteniendo. Nos acordamos también de nuestra hermana Alicia y también de Martita, que Dios esté sosteniendo sus vidas, que Dios esté fortaleciendo a las hermanas Van der Horn, que Dios las esté guardando y las esté protegiendo. Y le damos gracias a Dios porque Él está con nosotros. Y así que yo les invito a que podamos orar, prepararnos para este tiempo y que esta palabra que vamos a compartir pueda ser de edificación para nuestras vidas. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, por tu amor, gracias por tu fidelidad y gracias porque sos bueno, Señor. Te pedimos ahora que guardes nuestra vida y que al compartir esta palabra pueda ser de edificación para nosotros, pueda servirnos como una enseñanza y que podamos predisponernos para que podamos ser obedientes, Señor, y flexibles a lo que podamos entender que tu Espíritu nos habla y que el poder de tu palabra sea desatado sobre cada uno de nosotros para que produzca un efecto, nos transforme. Creemos, Señor, y por eso enseñamos y proclamamos la palabra, porque creemos que tu palabra tiene poder para cambiar nuestras vidas, para transformarnos y también para crear en nosotros ese hombre, esa mujer interior que crece hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, que vos seas formado en nosotros. Gracias, Dios, por tu fortaleza. Bendice a los que están padeciendo enfermedades. Señor, sana a los que se recuperen y aquellos que están extrañando las pérdidas, que los sostengas, que les des fuerzas, que les des ánimo y que la esperanza nunca decaiga de sus vidas. Gracias por tu fidelidad. Provee a los que están necesitando y sigue proveyéndonos. Te damos gracias por todas las personas que contribuyen y que colaboran y gracias por toda la provisión que hay que siga multiplicándose. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y hoy quería compartirles una palabra a todos ustedes. Estamos en esta época de cuarentena. La verdad que una de las cosas que pasó en esta cuarentena a muchos es que experimentamos con la comida, ¿no? O experimentamos con la cocina. Todos nos volvimos un poquito cocineros, vivimos alguna receta y nos animamos a hacer algo. A mí me tocó en el rol de hacer a veces pan, elaborar, no es mucho, hacer alguna prepisa. Las chicas hacían bizcochuelos acá en casa, Flor, Jazmín, era la Jazmín la especialista de los bizcochuelos, Florencia, aunque no lo crean también. Y bueno, todos explorando el tema de la comida, por supuesto Vicky. Así que todos cosas para comer, ¿no? Nos faltaron lo que era la combinación de la harina, los azúcares con, con la levadura. Y también algunas personas que cada tanto nos enviaban cosas para comer. Tengo a Fanny, la mamá de Fede, el batero, y también nos mandan los budines que son exquisitos. Bueno, todo eso, la verdad que nos ha hecho tomar un poquito de forma y todos esos elementos usan la levadura, así que yo creo que el problema de todo es la levadura, porque es lo que hace que las cosas tengan ese volumen y luego las cosas funcionan. Así que hoy quiero contarles o compartirles acerca de que para mí el problema de esta cuarentena y el problema que va a enfrentar la iglesia es la levadura. La levadura va a ser un gran problema que vamos a tener que enfrentar todos. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús en Marcos, en el capítulo 8, en el verso 14, dice la palabra que estaban los discípulos y se habían olvidado de llevar algo para comer. Y solamente tenían un pan en la barca. Y entonces Jesús les habla de la levadura. Y les dice, miren, cuídense de la levadura. Y dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes.
Como ustedes saben, la levadura es un hongo que a través de la descomposición produce una fermentación, un gas y hace que todo aumente su volumen. Y el tema es que un poco de levadura, como dice la palabra, leuda toda la masa y trabaja de manera invisible, pero va aumentando el volumen y cuando uno no se da cuenta, enseguida eso que era tan pequeño aumentó, duplicó el volumen, tiene una capacidad rápida de reproducción en ese proceso de fermentación. Y el tema es que un poquito afecta a todo. Y esto es la enseñanza que el Señor les quiere dar a los discípulos, que se cuiden porque un poquito de levadura puede afectar todo. Un poco de esta levadura puede afectar a la iglesia. La lucha que va a tener o que vamos a tener como iglesia otra vez, cuando volvamos de vuelta a nuestras actividades, es qué vamos a hacer con esta levadura que puede, un poquitito de esta levadura puede afectarnos a todos. Pero ¿qué tipo de levadura era la que Jesús le advertía que tengan cuidado? Dice la levadura de los fariseos. Y hay varios textos en la palabra que nos habla acerca de la levadura de los fariseos. Uno está en Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Dice Jesús, cuidado con esta levadura de los fariseos, porque una de las cosas que pasa es que uno puede llegar a considerarse mejor que los demás. Uno de los efectos de la levadura de los fariseos es considerarse mejor que los demás. Dice que Jesús les contó esta otra parábola. Dos hombres fueron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Una de las cosas que dice este texto es que la levadura de los fariseos, el peligro es que creerse superior a los demás. Cuidado, porque la levadura de los fariseos produce esto, creerse superior a los demás. O condenar a los demás por prejuicios. También hay en Lucas, en el capítulo 15, versículo 1 al 7, dice que a los fariseos empezaban a tener prejuicios sobre Jesús. El texto dice que Jesús se juntaba con los publicanos, que se juntaba con los cobradores de impuestos y comía con ellos, compartía con ellos. Y entonces esta levadura los había afectado y ellos tenían un prejuicio enorme hacia Jesús. Los fariseos, dice el texto, y los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Y Jesús les cuenta la parábola de la oveja que se pierde y cómo un buen pastor va a buscar a los perdidos. Y dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Cuidado con la levadura esta que empieza a generarnos prejuicios hacia los demás. Esta levadura le generó un prejuicio hacia Jesús. O el Mateo 23, que es el pasaje donde más se destaca acerca del peligro de esta levadura. Especialmente en el verso 3 dice, guarda porque esta levadura hace que uno diga una cosa o enseñe una cosa pero haga otra. El efecto de la levadura de los fariseos, dice Mateo 23, verso 3, guarda, no sigan el ejemplo porque ellos dicen una cosa y hacen otra. O que culpan a los demás y ni siquiera ellos son capaces de hacer lo que dicen. O sea, señalan a los demás, culpan a los demás, le ponen carga a los demás, pero ellos ni siquiera son capaces de llevar. Dice así el verso 4, atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás,
mientras que ellos mismos no quieren tocarla ni siquiera con un dedo, ¿no? La levadura de los fariseos que produce este efecto, culpar y señalar siempre a los demás. O otro efecto peligroso es que tratar de mostrar lo que uno hace, estar mostrando a todo el mundo todo lo que yo hago. Mirá, hice esto, hice esto, hice esto, como una manera de como vivir mostrando todo lo que uno hace. Aprendí esto y lo muestro, hice esto y lo muestro. Estoy todo el tiempo mostrándole a los demás lo que hago. Yo sé que ahora tenemos mucho contacto y uso de las redes, pero a veces hay que tener un cuidado y una prudencia de no tratar de ostentar, ¿no? A veces tratar de mostrar y que todos los demás hagan y vean las cosas que yo hago y que logro hacer. Dice el texto, cuidado es con esta levadura, porque dice, todo lo hacen para que la gente los vea, verso 5. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropa con grandes borlas. Es como una manera de mostrar lo que saben, ¿no? Aprenden un versículo o aprenden algo y enseguida están mostrando todo lo que saben, tratando de, como dice el texto, todo hacerlo para que los demás lo vean. O cuidado, porque la levadura de los fariseos, dice el texto más adelante, el efecto que produce es tratar de querer ser conocido, tratar de ser, de que los demás nos respeten, nos reconozcan, ser reconocidos o ser famosos. Dice, quiero, el texto dice, quieren tener los mejores lugares en las comidas y los mejores asientos de honor en la sinagoga y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llamen maestros, ¿no? El reconocimiento, la búsqueda de fama, son los peligros de esta levadura, o que solo, dice el texto, les importa lo externo, lo de afuera, pero cumplir las cosas de la ley, pero no les importa demasiado el corazón de las cosas. Dice Mateo capítulo 23, verso 23, ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Están muy preocupados en cumplir un aspecto de la ley, pero ¿y qué de la justicia, la misericordia y la fidelidad? Les interesa más lo externo que cumplimiento del corazón de las cosas. O, como dice este texto, esta levadura también produce un efecto negativo que es aparentar lo que uno no es, tener una apariencia de religiosidad, tener una apariencia de bondad, aparentar algo que uno no es. Dice el Mateo 23, verso 25, hay de ustedes que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. Y más adelante dice que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impureza. Así son ustedes, por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Aparentan ser gente buena, honrada, pero a la hora de definir y de tomar decisiones, la avaricia, el engaño, la mentira, la hipocresía empieza a jugar un rol muy importante y la toma de decisiones está ligada, o de las cosas que hacen con su vida, está ligada más a buscar su propio bien que el del otro. Así que guarda con esta levadura que busca aparentar ser buenos, pero en realidad no lo son. Este era un tipo de levadura. Jesús le dice, cuidado con esta levadura, la de los fariseos, con todo esto que produce. Pero les advierte, dice, pero hay otra levadura también peligrosa. Y dice, es la levadura de Herodes. En Marcos, en el capítulo 6, dice un suceso de los aspectos de esta levadura. ¿Qué es lo que pasaba con Herodes? Herodes representa, la levadura de Herodes lo que te representa es la mundanalidad, el estar pegados a las cosas del mundo, a las cosas que nos atraen de la vida mundana, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el placer, con el sentir, con el desear, todo lo que nos atrae del mundo, ligarnos a eso. Luego, la levadura de Herodes, además, una levadura que genera en nosotros una perversión,
o un apego al poder y usar el poder para nosotros mismos, todo esto obviamente con una apariencia de religiosidad. Es la dinastía de Herodes la que ayuda a la construcción del templo de Jerusalén, tenía como una apariencia de religiosidad. De hecho, se dice de Herodes que le interesaba lo que hablaba Jesús y él respetaba teóricamente a Juan el Bautista y le interesaba mucho lo que decía. Había como una cierta apariencia de religiosidad. Eran como los políticos que tienen una apariencia de religiosidad, que capaz que ellos tienen una vida de mundanalidad y perversión y amor al poder y al dinero, pero te dicen Dios te bendiga, que vamos a seguir el camino del Señor. Es típico del poder político que digo yo, se, se transforma o se vuelve un transvestismo disfrazándose o poniéndose ropas de piedad cuando en realidad no hay nada de eso adentro, ¿no? Una apariencia de religiosidad. Y el texto lo dice ahí en Marcos 6, que Herodes se había casado con la esposa del hermano. Y Juan el Bautista le dice, no, decididamente eso está muy mal. A Herodías, que era la cuñada de él, quien se casa con Herodes, no le gustó ni medio que Juan el Bautista dijera eso y lo hacen apresar, lo tienen preso ahí. Pero vos fijate hasta dónde llega la perversión de Herodes, esa levadura que te lleva a pervertir, que estás haciendo algo mal, te advierten que eso que estás haciendo es pecado, pero no importa. La mundanalidad, la fuerza del pensamiento del mundo te lleva a hacer lo que querés. Él se estaba casando con la esposa del hermano. Pero además, la perversión había aumentado porque un día había una fiesta y su sobrina, la hija de Herodías, empieza a bailar, a hacer una danza. Y parece que Herodes, la perversión que había en sus ojos, le llama la atención y medio que la mira con ojos lascivos a su sobrina y se queda ahí embelesado y están todos mostrándole a todo el mundo cómo es su sobrina y llama la atención. Entonces la quiere adular y le dice, dame lo que quieras, te voy a dar lo que quieras, lo que me pidas te lo voy a dar. Y ahí aprovecha Herodías, la madre de esta niña, y, y le dice, pedirle la cabeza de Juan. Y allí es cuando Herodes, que teóricamente admiraba a Juan por su deseo de poder, por su ambición, por su deseo de lograr lo que él quería, por su perversión, por su mundanalidad, no duda en decapitar a Juan el Bautista, un hombre justo que habitó en esa época. Y lo decapitan y le cortan la cabeza y así termina la vida en la tierra Juan el Bautista, en manos de un político que se hacía pasar por cristiano. Cuidado también con esta combinación, porque a veces muchos políticos se acercan a la iglesia o se acercan al Evangelio, pero no porque les interese el reino y el Evangelio, sino porque les interesa tratar de captar votos o tratar de seguir con sus planes. Y esto es algo de lo que tenemos que tener precaución y prudencia a la hora de relacionarnos. No digo que no hay que involucrarse en la política, si hay gente que está llamado a hacer una tarea allí, me parece fabuloso prepararse, formarse y dedicarse a una tarea como tantas otras, con un llamado a trabajar en la política, pero ojo porque muchos políticos se van a acercar, pero no con un corazón puro, como le pasaba a Herodes, la mundanalidad, la perversión, el deseo de poder y esa apariencia de religiosidad. Esa era la levadura de Herodes. Cuidado con esta levadura. Dios le advierte Jesús a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y cuídense de la levadura de Herodes, porque esta levadura de Herodes es una combinación. Dale a una persona poder y dinero y fíjate si no cambia o si mantiene su corazón sensible, simple, que maneje poder y que maneje dinero y observemos a ver cómo está su corazón. Si realmente mantiene el corazón, verdaderamente es un hijo de Dios. Pero si se pervierte, si usa el poder para sí mismo, si usa el dinero para enriquecerse, evidentemente está lejos
de todos los principios cristianos. Por eso la advertencia de Jesús. Jesús les dice en ese texto que estaban preocupados porque les faltaba el pan. Dice, estamos viajando, dice, estamos en la barca acá y tenemos un solo pan. Su preocupación era que les faltaba un pan y Jesús les advierte, cuidado, dice el texto, con la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Así que uno de los desafíos que tenemos como iglesia por delante es cuidarnos que esa levadura no se meta en la vida de la iglesia y que en el desarrollo de la iglesia que viene no se meta a afectarla. Pero ellos estaban preocupados por el pan. Y me llama la atención que en este momento estén preocupados por eso. Porque 2 capítulos atrás, o sea, pocos días atrás, en Marcos capítulo 6, en el versículo 34 al 44, había pasado un suceso que todos recordamos como un suceso milagroso. Cuando dice la palabra que Jesús vio a la multitud y sintió compasión de esa multitud porque los vio como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles. Y por la tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, maestro, ya es tarde y este es un lugar solitario, despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó, denle ustedes de comer. Y ellos respondieron, ¿quieres que vayamos a comprar para ellos el equivalente al salario de 200 días para darle de comer? Y Jesús le dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Y allí está el milagro cuando ese niño trae los 5 panes y los 2 peces y la multiplicación de los panes y los peces, dice el texto que comieron más de 5.000 personas. No solo eso, entre medio de eso, los discípulos salieron a navegar por la barca y lo vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Y después un encuentro donde Jesús sanó multitudes de personas. Pero además, el capítulo 8, versículo 1 al 9, dice que se habían juntado de vuelta una multitud de personas y no tenían que comer. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Y si los mando a comer a sus casas pueden desmayarse por el camino porque algunos han venido de lejos. Y sus discípulos le contestaron, pero ¿cómo se les puede dar de comer en un lugar como este donde no vive nadie? Y Jesús le preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? 7. Y otra vez Jesús multiplica los panes y ahí dice el texto que 4.000 personas comieron. O sea, habían tenido la experiencia de haber visto la multiplicación de los panes en 2 ocasiones en muy poco tiempo. En medio de eso habían visto a Jesús caminar sobre las aguas y sanar multitudes de personas. Pero ahora estaban preocupados porque tenían un solo pan. Y entonces comentaban entre ellos, dice el versículo 16 del capítulo 8, los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? Todavía no entienden ni se dan cuenta. Todavía no se dan cuenta de lo que pasó. Multipliqué hace poquito para 5.000 y comieron. Después otra multiplicación para 4.000 y comieron. Todavía no se dan cuenta. Jesús les dice, ¿ven por qué se tienen que cuidar de la levadura los fariseos y los hipócritas? Porque si esto nos afecta, perdemos el discernimiento, perdemos el entendimiento, se nos embota la capacidad de ver el poder sobrenatural de Dios. Dice, miren, cuídense, les dice Jesús, de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Jesús se da cuenta y les dice, ¿por qué dicen que no tienen pan? Todavía no entienden ni se dan cuenta. Tienen tan cerrado el entendimiento, dice Jesús. Tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. No se acuerdan. Cuando repartí los 5 panes entre 5.000 hombres, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas recogieron? Y contestaron 7. Y entonces les dijo, ¿todavía no entienden? ¿Será que nos costará entender que el estilo de vida de la iglesia es dar? Que la clave de una vida cristiana es vivir dando, no vivir acumulando.
que la clave es dar, que la clave es la generosidad, porque cada vez que damos, Dios multiplica. En las teorías económicas, generalmente se habla de que hay que maximizar ganancias y acumular, pero en la teoría del reino dice que hay que dar y allí está la riqueza, porque cuando uno parte, cuando uno comparte con los demás, cuando uno da, Dios produce la multiplicación. Y entonces nosotros nos paramos sobre otro principio económico, que es el principio de la generosidad, el principio del dar. No el principio de la acumulación, sino el principio del desprendimiento de la generosidad de dar. Porque nosotros creemos que cuando damos, Dios multiplica. Ahora hay varias advertencias de aquellos que acumulan para sí y luego dice nada van a llevarse para el más allá. Pero la clave de la vida cristiana, el principio económico que debe movilizar las relaciones sociales en una comunidad es el principio del dar, porque cuando damos tenemos la oportunidad de la multiplicación. Es lo que dice Jesús, ¿no entienden todavía? Con todos los ejemplos, con los testimonios, dice, ¿cómo es que no pueden entenderlo? El principio es un principio multiplicador, Dios multiplica todas las cosas. Una de las cosas que a veces se dice entre la gente, es un dicho bueno, y mirá, no le des pescado, mejor enseñarles a pescar. Está claro, se entiende esta idea de que a la gente no alcanza solamente con darle, que enseñarles, obviamente, al esfuerzo, al trabajo. El problema es que muchos que dicen eso son los que son los dueños del río, son los que son dueños del barco y son los que son dueños del espacio. Sí, te enseñan a pescar, te dan una canita y un anzuelo, pero nunca accedes al río, nunca accedes a la barca y nunca accedes a las redes. Entonces, tu pesca siempre va a ser muy, muy pequeña. Cuando los otros tienen todo el equipamiento, el uso de todo el río, el uso de todas las barcas, el uso de todas las herramientas, y entonces ellos recogen en redes y vos estás con una canita. Yo cuando era muy chico me gustaba ir a pescar al puerto y en una época iba con lo que se llamaba el reel chileno, una latita con un hilito y tiraba allí un anzuelo y, y he pescado corvinas, no muy grandes, pero pescaba corvinas y había gente con unos copitos eh, para juntar camarones y mientras estábamos pescando algunos podían sacar algunos camarones, hasta algunos servían para encarnar y a veces nos comíamos ahí el camarón casi crudo mientras estábamos pescando. Había abundancia. Hasta que llegaron los grandes barcos y se arrasó con todo ese lugar y claro, los grandes barcos pesqueros y la gran explotación hizo que después uno iba a ese puerto y ya no había pescados por ahí ni se acercaban. Bueno, no solo por los pesqueros, sino por la industria petroquímica que se asentó en ese lugar. Así que esa experiencia de chico que tuve con la pesca ahora desapareció, ya no se pesca nada en esos lugares, o muy poco. Con esto te quiero decir que a veces, sí, claro, tenemos que enseñar a pescar, pero también demos acceso a igualdad de condiciones, que la gente pueda acceder al río, que la gente pueda acceder al barco y que la gente pueda acceder a las redes. Porque para acceder al río te cobran un montón de impuestos. El poder político te llena de impuestos para que no accedas al río. O cuando querés tener las redes o un barco, el poder financiero te llena de intereses y es imposible pagar. ¿Y por qué? Porque no quieren que vos pesques. Porque si hay más pescado, ¿qué va a pasar? Si hay más pescado, hay más oferta de pescado, el precio va a bajar. Y a los que acumulan no les gustan que los precios bajen, les gusta que los precios suban. Y entonces, si hay mucho pescado dando vuelta, el precio va a bajar y eso no es lo que les interesa. Y menos en esta época donde hemos visto la tremenda acumulación de ganancias, la tremenda acumulación de ingresos, lo que permite el crecimiento de los precios. Por eso el alimento cada vez es más inaccesible para las personas. Esa es la lógica de este tiempo. Maximización de ganancias, acumulación de riquezas y precios más altos. Entonces, ¿qué pasa? Si hubiera personas que acceden a eso para que los precios bajen, a ellos no les va a gustar y entonces generan crisis
¿Para qué? Para que vos tengas un problema, vos que estás avanzando tengas un problema y en esa crisis el banco te cobre más intereses y pierdas más, pierdas todo lo que tenés y otra vez tengas que empezar. No importa, nosotros vamos a hacer el esfuerzo de acercar el dar, porque para nosotros no tiene que ver con que si nos va bien o nos va mal, para nosotros es un principio de vida el dar. Por eso vamos a romper esa lógica de la acumulación y vamos a meternos en la lógica del reino que es el dar, con inteligencia, con sabiduría, sin malgastar, siendo inteligente, formando a las personas, entrenándolos para que cada uno sepa manejar un presupuesto, ayudando a las personas para que cada uno sepa administrar su economía, dándole recursos a las personas para que puedan avanzar, pero proveyéndoles los recursos para que se desarrollen y para que, como decía antes, el acceso a los alimentos cada vez sea más fácil. Y uno dice, pero el mundo va a seguir generando crisis y van a querer estafarnos o lastimarnos o hacernos esto. No importa, porque nosotros tenemos otro sentido en la vida, no importa, a nosotros nos interesa dar. Y si viene una crisis y viene otra y viene otra, igual nosotros nos vamos a parar en el mismo lugar. Lo que tenemos lo damos, porque cada vez que damos, vemos el poder de la multiplicación. En la lógica del reino, dar es una forma de vida para ver el poder de la multiplicación. Porque nosotros no buscamos para nosotros mismos. Yo no busco para mí. Solo busco trabajar para tener lo suficiente para comer y tener lo suficiente para vestirme y lo que excede es para compartir. Eso es el principio del reino. Jesús lo enseñó, dijo, ¿cómo no entienden todavía con todo lo que vieron? Pero por si alguno dice, bueno, es una parábola, fue un momento, no, el apóstol Pablo retoma el tema. Y mirá lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo de 1 Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 10, ya lo da como un principio para la iglesia. Y dice, cuidado si nos desviamos de esto. Da una advertencia, dice, enseña y predica esto, dice Pablo en 1 Timoteo 6. Si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con lo que enseña nuestra religión, es un orgulloso que no sabe nada. Discutir es en él como una enfermedad. Y de ahí vienen envidias, discusiones, insultos, desconfianzas y peleas sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad y que toma la religión como una fuente de riqueza. ¿Ves? La levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Dice, cuidado con quienes enseñan algo así. Dice, y claro está que la religión es una gran fuente de riqueza, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Claro que la religión es una fuente de riqueza, de avance, pero solo para el que se contenta con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Si tenemos qué comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como en una trampa y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condenación, porque el amor al dinero es raíz de todos los males y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. ¿Ves? El corazón de la iglesia es dar. Y nosotros tenemos que esforzarnos para tener lo que necesitamos para vivir y también para compartir hacia los demás. Y los que quieren enriquecerse caen en una condenación porque cuando a veces en ese proceso de enriquecimiento su corazón se les desvía y aman más el dinero. Y entonces cuando hay una crisis económica les preocupa todo lo que tiene que ver con el dinero,
pero tenemos que aprender y hemos aprendido en este tiempo que teniendo que comer, que teniendo que vestirnos y teniendo para dar a los demás, podemos ser felices. De hecho, dice, esa es la riqueza. La riqueza es dar. Una persona es rica no cuando acumula, sino que una persona es rica cuando da a los demás. Esa es la riqueza del cristianismo. Allí está nuestro principio económico de riqueza. Otra vez, no en la acumulación, sino en la partición, en el poder compartir, en el poder dar. Y termina diciendo Pablo a Timoteo, por eso, hombre de Dios, verso 11 del capítulo 6, tú, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de todas esas cosas y lleva una vida de rectitud, de piedad, de fe, de amor, de fortaleza en el sufrimiento y de humildad de corazón. Pelea la buena batalla de la fe, no dejes escapar la vida eterna, porque para eso te llamó Dios y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. Hombre de Dios, mujer de Dios, huye de todas estas cosas que de esa ambición, de esa levadura de los fariseos, de esa levadura de Herodes. Huye de eso y sigue una vida de rectitud, de piedad, de fe, de amor, de fortaleza en el sufrimiento y de humildad de corazón. Y por último dice, pelea la buena batalla de la fe. Que en este tiempo podamos perseverar en estos principios que Jesús nos ha enseñado y que el Evangelio claramente lo proclama. Una iglesia generosa. Pelea la buena batalla de la fe para mantener tu corazón protegido de toda la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes y que tengas tu corazón apegado al Evangelio del Reino. En esto consiste el Evangelio del Reino, poder dar a los demás. Que Dios esté sosteniendo tu vida y pelea la buena batalla de la fe. Sostener la fe de Cristo en alto y sostener los principios del reino de Dios como el Señor lo quiere. Dios bendiga tu vida y Dios guarde a cada una de nuestras vidas en este tiempo. Nos vemos en los próximos días. Muchas bendiciones. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, entrego a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin.